Bueno, vamos a continuar entonces con el Evangelio de San Juan y vamos a empezar con el capítulo 10. Nos encomendamos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una pequeña vuelta para atrás. Dijimos varias veces que el Evangelio de Juan tiene dos grandes libros. El libro de los signos, que va del capítulo 2 al capítulo 12, y el libro de la gloria, del capítulo 13 al capítulo 20. Y San Juan tiene un prólogo y un epílogo. El prólogo es el capítulo primero y el epílogo es el capítulo 21, ¿cierto? El libro de los signos, donde se cuenta, se va haciendo un relato de quién es Jesús por medio de los signos que él hace. San Juan a los milagros nunca lo llama milagros, sino siempre lo llama signo. Entonces, cada vez que San Juan habla de signo, está hablando de un milagro, de una curación, de una sanación, lo que sea. A partir del capítulo 10, hacemos una transición y entramos en los últimos 3 capítulos, 10, 11 y 12, antes de ingresar al otro libro que le llama de la gloria. El libro de la gloria, que es propiamente el relato de la Pascua, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, que comienza con una comida. San Juan no tiene el relato que en los sinópticos se llama la institución de la Eucaristía, sino que ese relato, la institución de la Eucaristía, está digamos, reemplazado por el relato de la última cena y el relato así pormenorizado del lavatorio de los pies, ¿cierto? Pero vamos a empezar entonces con el capítulo 10, que es propiamente un capítulo de transición. En el libro de los signos veníamos viendo que la relación de Jesús con los judíos cada vez se hacía más tensa. ¿Por qué? Porque los judíos abiertamente buscaban su muerte, querían matarlo. En el capítulo 10, 11 y 12 eso se va a acentuar. En un momento lo quieren apedrear, en otro momento los fariseos todos se ponen de acuerdo en detenerlo, pero nadie se anima a hacerlo porque la gente cada vez lo reconoce más a Jesús. Lo quiere más, lo recibe, lo invita a su casa. Bueno. Entonces, en esta parte vamos hacia una transición. Por eso, los capítulos 10, 11 y 12 son como una puerta que se va abriendo lentamente para ingresar al libro de la gloria. Es muy importante cuando se llega al capítulo 10 ponerse con esa actitud. Comienzo en el capítulo 10 a un pequeño túnel, digamos, que desemboca en esa sala donde está Jesús y los discípulos en la última cena, el comienzo del capítulo 13, que es el comienzo del libro de la gloria. ¿Por qué no se dice el libro de la pasión?
¿Por qué no se dice el capítulo 13 de San Juan relata la pasión? Porque San Juan nunca habla de pasión, de sufrimiento, sino de gloria. La pasión es la manifestación de la gloria de Jesús. Todos estos términos que a uno que viene de los libros sinópticos, a uno le puede chocar y uno puede decir, pero ¿por qué no habla claro que está hablando de un milagro, no de un signo? Pero es todo el lenguaje de San Juan, y es importante adecuarse al lenguaje, porque ese lenguaje en realidad me invita, es una pedagogía, me invita a entrar a una clase de misterio que los sinópticos nunca han hablado así. El capítulo 10, todos sabemos que es llamado del buen pastor, el libro del buen pastor. Y entonces se trata de esta imagen muy conocida y muy utilizada en todo el Antiguo Testamento. Y hay un libro judío que se llama Enoc, muy importante, donde se hace mención de un pastor que cuida unas ovejas y las cuida por una particularidad, porque las ovejas están ciegas. Ese libro, cualquier comentario que ustedes vean del capítulo 10 de San Juan va a hacer referencia a ese libro de Enoc, el libro judío, donde tiene esta característica, porque acá, en la primera parte del capítulo 10, que se divide en 3 partes, en la primera parte hace mención a eso. Entonces, el buen pastor, el pastor de unas ovejas, si bien es cierto, en la época de Jesús, los pastores, no había una visión buena de los pastores, porque se creía que los pastores estaban todos impuros, digamos, ¿cierto? Que por ahí cometiera algunos delitos, como por ejemplo quedarse con las ovejas de algún otro, o en el modo de negociar las ovejas. Pero es un tema muy importante. Lamentablemente ahora uno habla de buen pastor y hay que explicar un montón de cosas para comprender, pero en realidad la imagen del buen pastor es una imagen demasiado explotada en una época en la vida católica, y entonces uno, si busca en internet, se va a encontrar con cuadritos, con pinturas de pastores, de Jesús como el buen pastor, pero donde se pone el énfasis en la bondad. Jesús es un buenito que simplemente cuida las ovejitas, pero el texto de San Juan dice mucho más y cosas mucho más importantes que esa delicadeza del cuidado de las ovejas. Y aquí en este texto aparece dos menciones nuevas de este término que ya hemos visto otras 2 veces, que es yo soy, la identificación de Jesús con alguna imagen, algún
algún dato, alguna referencia importante a la vida. Primero dijo, yo soy la luz, yo soy la vida. Aquí va a utilizar dos imágenes nuevamente. Bienvenida, Ángela. Va a utilizar dos imágenes con este yo soy. Y el primer versículo comienza diciendo, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un asaltante. ¿Cómo eran los corrales de las ovejas en la época de Jesús? No es que cada pastor tenía un corral, sino que había personas que tenían un corral muy grande y que alojaba a distintos rebaños, ovejas de distintos pastores. Y entonces el corral era un lugar donde tenía un murito de piedra, ponerle de 1 metro, no más que eso. Y había una puerta. El cuidador, el que estaba a cargo de ese corral, estaba en la puerta y le dejaba pasar al pastor, porque él le conocía a todos los pastores que utilizaban ese corral para poner a las ovejas a la noche, ¿no es cierto? Entonces, cada pastor venía con su rebaño, el cuidador de la puerta lo conocía a cada pastor y le dejaba pasar al rebaño. Entonces, en el corral de las ovejas no había un solo rebaño, sino varios rebaños, varios pastores que venían a dejar su oveja allí. Y entonces aquí comienza diciendo, yo voy a leer hasta el versículo 6, porque después en el versículo 7 hay un cambio. En el versículo, del primer versículo, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otro lado, fíjense, aquí ya hace una definición, es un ladrón y un asaltante, porque ni las ovejas saltan por cualquier otro lado, ni el pastor entra por otro lado que no sea la puerta. El único que entra salta en el corral y que no entra por la puerta es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta, ¿quién es? Es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Acá hay un énfasis en este tema de la voz. Alguien conoce una voz y puede distinguir esta voz de otra voz. Entonces, casi como que hay una personalización de una voz. Esta va a ser una característica de la identidad de las ovejas de Jesús. Y esta identidad hace referencia a la intimidad, al mutuo conocimiento, al aprecio profundo, a la confianza. ¿Por qué le siguen las ovejas a este pastor llamado Jesús? Porque confían plenamente en él.
Ninguna de las ovejas de Jesús tiene temor de seguirlo. Entonces, aquí hay dos conocimientos. Un conocimiento que tiene el guardia del corral, que lo conoce a cada pastor y le deja ingresar con las ovejas, como así también cuando al otro día, cuando el pastor va a buscar a sus ovejas. Hay una imagen, lo vi una vuelta en un video, donde se hacía la prueba en un campo había unas ovejas, y mucha gente iba a hacer la prueba para llamarle a las ovejas. Y hacía distintos sonidos, le ponía distintos nombres, hacía distintos gestos. Y las ovejas ni siquiera la miraban. No se inmutaban las ovejas. Y de pronto viene el pastor y hace un ruido, no sé si un silbido o algo así, y todas sus ovejas vienen. Aquí el texto hace mención a ese conocimiento, ¿no es cierto? El pastor tiene una costumbre, le ha educado a las ovejas para llamarlas de una determinada manera. Y las ovejas entonces conocen la voz de ese pastor, no siguen a otro pastor, porque a otro pastor no lo conocen. En el único pastor que confían es en su pastor. Bien, el versículo 3 dice entonces, el guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Quiere decir que Jesús le puso un nombre a cada oveja. Esto que parece un poco, digamos, no sé, novelesco. Ustedes saben que yo estuve en otro monasterio en Entre Ríos, y ese monasterio tenía un tambo que había épocas donde habían entre 250 o 300 vacas en ordeñe. Había un ingeniero agrónomo, un veterinario, que trabajaba allí, él trabajó desde que apenas se recibió, empezó a trabajar allí. Y él le ponía nombre a las vacas. Y las vacas lo conocían, él decía el nombre y la vaca venía. Ahora, cualquiera de nosotros hacíamos igual, la vaca ni se enteraba. Claro, este hombre estaba todos los días, todo el día, cualquier cosita les curaba, le vacunaba, bueno, le atendía a las vacas, todo el tiempo con las vacas. Entonces aquí dice, él llama a las suyas, a sus ovejas por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Parecería que la voz del pastor tiene una fuerza de identidad mucho más que un rostro. La voz del pastor dice, nunca seguirán a un extraño, sino que huirán. ¿Por qué? Porque no conocen su voz. Pensemos nosotros en una dimensión más
más interior, más espiritual, más mística, si queremos decir. Nosotros podríamos decir, cada uno de nosotros, los que están allí y los que están acá, me incluyo, deberíamos conocer la voz de Jesús. ¿Cómo es la voz de Jesús? En nuestra relación con Jesús, ¿cómo es su voz? Nosotros estamos en condiciones de decir, yo conozco la voz de Jesús, sé que tiene tales características. O puedo confundirme con la voz de Jesús y tomar la voz de Jesús por otra voz que aparece. Si nosotros fuéramos verdaderamente ovejas de este gran pastor que es Jesús, deberíamos conocer su voz. Este conocimiento implica no solamente una cosa de audición, sino implica muchas otras cosas. Por eso uno podría decir, a ver, ¿cuándo yo puedo decir que Dios está conmigo? Yo lo siento adentro, lo está conmigo verdaderamente. Bueno, si lo siento verdaderamente, deberíamos ser capaces de describir esa presencia. Porque si yo lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, lo estoy viendo ¿con qué ojo? Con el ojo de la fe. Deberíamos ser capaces de describir esta presencia de Dios en mí, tiene estas características. Por ejemplo, una de las características de la presencia de Dios en cualquiera de nosotros debería ser paz. La presencia de Dios jamás genera turbación, genera miedo, sino paz, profunda paz. Y esa paz puede estar inmersa en un contexto de muchísima necesidad, de conflicto, de drama, de enfermedad, de dolor, pero en el fondo no puedo explicar, pero hay paz. Dios no es portador de turbación, de tensión, sino de paz. Ese es uno de los signos. Bien, entonces aquí esta presencia, este conocimiento, Jesús conoce a sus ovejas y las ovejas reconocen su voz. En este mutuo conocimiento hay una dimensión espiritual muy profunda. ¿Y dónde se elabora este mutuo conocimiento? No por lo que yo veo, sino por lo que ocurre en mi interior. Y eso que ocurre en mi interior no está basado en el sentimiento, sino en ese otro ámbito más profundo de mi ser, que es la capacidad de escuchar, de sentir, de oír, de ver, que me otorga el don de la fe. Deberíamos tratar de pensar, de meditar en este tema. La fe me da, la fe no es que es una puerta que me ayuda a creer en una doctrina. No. Me ayuda a creer en una persona. Y por eso esta fe es ojo, es oído,
es gusto, es experiencia profunda del corazón. Esta imagen que relata San Juan de el pastor y las ovejas, y la relación que hay entre el pastor y las ovejas y el pastor, el conocimiento que hay allí, está hablando del conocimiento que hay en la vida cristiana entre cualquier cristiano que cree en Jesús y le abre su puerta a Jesús. Está con Jesús con profunda confianza. Tal es el conocimiento que dice, las ovejas nunca se van a equivocar. ¿Por qué? Nunca seguirán a un extraño, dice el texto. Huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen su voz. No tienen la experiencia íntima, espiritual. Después, en el capítulo 6 se dice, Jesús le hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Aquí le está hablando, siempre le está hablando el público de Jesús, son los fariseos, ¿no es cierto? De modo que, por eso uno puede decir, qué raro que estos que son conocedores de la Biblia no conozcan el tema de los pastores, porque los profetas y distintos libros del Antiguo Testamento hablan muchísimas veces de los pastores. Y siempre, por ejemplo, en el profeta Isaías, el pastor es una presencia de Dios, es el enviado de Dios. Y entonces, pero aquí se dice, ellos no comprendieron lo que les quería decir. Y entonces, a partir del versículo 6 comienza una apertura más grande por medio de esta imagen del pastor que ahora va a introducir otras categorías, otras imágenes. Aquí cuando Jesús comienza a decir, el que no entra por la puerta del corral de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, está diciendo, ojo, que en esta tarea de creer en Jesús, de creer en Dios, va a haber otros que te quieran vender otro paquete. Ojo que hay ladrones que te quieren robar la fe, que te quieren desviar del camino que estás siguiendo. Entonces es un contexto de prevención. Bien, después en el versículo 7 Jesús prosigue un discurso, ¿no? Y dice, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Acá hay, de lo que venimos viendo el libro de los signos, el tercer yo soy. Yo soy la puerta de las ovejas. En la puerta del corral había un, ¿cómo lo llama? Un guardián. Un guardián. Jesús no está diciendo yo soy el guardián, no, yo soy la puerta. Quiere decir que si Él es la puerta, las ovejas no tienen otra opción que pasar por Él, ingresar al corral por medio de Él. Si Él es la puerta, entran por Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas.
todos aquellos que han venido antes de mí, y aquí hay como una explicación a los versículos anteriores, todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no lo han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. Fíjense que esta imagen de la puerta, por lo tanto, con esta afirmación de Jesús en la segunda expresión, yo soy la puerta, dice, el que entra por mí se salvará. De modo que la puerta no me conduce solamente a un refugio para pasar la noche, como era el corral de las ovejas, sino que me conduce a lo que Jesús tiene, o sea, a una dimensión de la identidad de Jesús. Él es Salvador, Él trae la salvación. Por eso dice, el que entra por mí se salvará. Si entraste por mí, si creíste en mí, abriste tu corazón y vos entraste en mi corazón y yo entré en el tuyo, estás salvado. Uno puede decir, che, pero qué fácil que es, qué lindo, es facilísimo. Todo el que cree después se va a dar cuenta de que creer es una gran aventura, es un gran desafío, y es un largo camino que hay que hacerlo. Entonces, Jesús es la puerta del verdadero lugar donde está la vida de Dios, la salvación. Y dice, el que entra por mí y llega a esta salvación, tiene libertad, una nueva libertad. ¿Por qué? Porque podrás entrar y salir, no queda encerrado. La fe no me encierra, no me quita libertad, al contrario, me hace experimentar la verdadera libertad. Por eso, el que entra por mí podrá entrar y salir y encontrará su alimento. Después, en el versículo 10, vuelve a introducir la imagen del ladrón, de aquel que quiere dañar a las ovejas, ¿no? El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Jesús le ha dicho a los fariseos, ¿cómo puede ser que no entiendan lo que yo estoy diciendo? Y les acusa a ellos de no cuidar estas ovejas que Dios ha puesto en su camino. Por eso, fíjese, aquí nosotros deberíamos tomarlo muy al pie de la letra estas expresiones. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Y el ladrón puede parecer alguien amigable, pero los resultados de su presencia son robar, matar y destruir. Y por eso Jesús enseguida se dice, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Esta vida se encuentra en la salvación que Jesús trae, y por eso dice,
entren por mí, entren a mi vida. Después, en el versículo 11, viene la cuarta imagen de yo soy. Yo soy el buen pastor. Aquí, el buen pastor no quiere decir yo soy la persona buenita, soy bueno con todos, no quiere decir eso. En el griego, esta palabra bueno se dice poimen, pero esta palabra no quiere decir solamente bueno. Tiene este significado, pero también tiene otro significado. Por ejemplo, está queriendo decir yo soy el pastor hermoso. Una de las expresiones de los significados también de esta expresión es el pastor hermoso, el pastor donde hay armonía y plenitud de belleza. Y por eso este pastor me lleva a la plenitud y la belleza que hay en mi corazón. Nosotros como personas, como hijos de Dios, todos somos ante Dios, somos bellísimos, amados por Dios. Él nos ama no de mala manera, sino como con el verdadero amor que Él posee. Y todo lo que es digno de amor, hay una dimensión de belleza, de estética, de luminosidad en esa expresión, en ese amor, como no hay en otra cosa. Yo soy el buen pastor, yo soy el pastor hermoso que miro a cada oveja y encuentro en ellos este parecido conmigo. Y después comienza diciendo, porque acá comienza el versículo, a partir del versículo 11, se abre a otra dimensión del tema del pastor. El pastor cuida, protege a las ovejas con esas imágenes, ¿no es cierto? Después, esas imágenes hay que trasladarlas a la vida cristiana, a nuestra vida concreta. Cuida, protege, hay un mutuo conocimiento profundo. Él nos llama por nuestro nombre y nosotros reconocemos su voz. Pero a partir del versículo 11 da un paso más profundo todavía. Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo, lástima que me olvidé traer el texto griego, porque acá, en esta primera expresión, está diciendo, como muestra del amor del pastor, el pastor arriesga la vida, pone en riesgo su misma seguridad, su misma salud, sus mismas comodidades para proteger a las ovejas. Porque después va a utilizar, en castellano está traducido como da su vida, pero en el griego se utiliza otra frase. Entonces, el buen pastor cuida, arriesgando su vida a las ovejas. Y este cuidado no es un cuidado externo, no es un cuidado de la exterioridad de la oveja, sino de la identidad de la oveja. Después, el versículo 12 dice, el asalariado, en cambio, no tiene esta preocupación. El asalariado que no es pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir el lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. El lobo puede ser el ladrón
que viene a robar, a matar y a destruir, pero también el lobo puede ser todos los peligros que tenemos nosotros en nuestra vida, los peligros que están presentes dentro nuestro, ¿no? Nuestras grandes miserias, que pueden dañarnos interiormente, que nos roban. El lobo arrebata y dispersa. Cuando nuestra fe va aflojando y tenemos etapas bueno, no, que tanta fe, que tanto ir a la iglesia, bueno, ya uno como que se va cansando de esa cosa. Bueno, ahí habría que pensar, bueno, es el lobo que anda rondando mi vida, para quitar un pedazo de mi vida y para destruirlo. En el versículo 3 se dice, como es asalariado, no se preocupa de las ovejas. Entonces aquí la comparación de lo que hace el buen pastor y lo que hace el asalariado, nunca debemos confundir. Y incluso cuando encontramos personas que uno dice, ¡uy, qué genial, qué amable, qué cosas que me da! Habría que tener una porcioncita de sospecha, de decir, ¿qué me pedirá a cambio esta persona? Porque tanta generosidad es sospechosa, ¿no? Si es una persona generosa y que actúa como un buen pastor, enseguida nos vamos a dar cuenta que la persona es un buen pastor, ¿no? Me da desinteresadamente. Y también enseguida nos vamos a dar cuenta cuando me da, pero por debajo. El versículo 14 dice, yo soy el buen pastor. Y acá vuelve a decir otra cosa que estaba presente ya en los versículos anteriores. Conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Este conocimiento ahora Jesús lo traslada a otra dimensión, a un estadio que nunca podíamos imaginarnos. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Hay una relación de mutuo conocimiento profunda, grande. ¿Cómo? ¿Cómo cuál? ¿A ejemplo de cuál? Como el Padre me conoce a mí. En el capítulo 17, Jesús va a decir, yo y el Padre somos uno. En la vida de Dios hay un solo amor que se muestra en el Padre, que se muestra en el Hijo y que es el Espíritu Santo el que viene a mostrar ese amor. Pero es un solo amor. El amor que tiene el Padre hacia el Hijo es el mismo que el Hijo tiene hacia el Padre. Por eso es como si dijéramos, yo te doy un regalo y te lo agradezco con el mismo regalo que me diste. Así que el buen pastor conoce las ovejas y las ovejas lo conocen a él, como el padre del pastor me conoce a mí y yo conozco a mi padre. Aquí entonces entramos en este juego, yo, las ovejas. Entonces hay un ámbito de una extraordinaria intimidad que se revela aquí en el conocimiento, en la relación,
en el amor, en la voz, que está expresada en la voz de este pastor, con las ovejas, con los suyos. Jesús con todos los que creen en Él, a imagen de lo que el Padre hace con el Hijo y el Hijo hace con el Padre. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. De modo que el conocimiento del pastor hacia las ovejas no se puede describir como un conocimiento así que podemos describir rápidamente. Aquí esta expresión supera la imagen que estaba utilizando Jesús del buen pastor. Y después introduce algo nuevo en el versículo 16. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, no están aquí, y a las que debo también conducir. Decíamos que el corral era habitada por distintos rebaños, digamos. Y él dice, no todas las ovejas que están en ese corral son mías, pero yo tengo otras. Tengo otras ovejas a las que debo también conducir. Y aquí se da se describe una acción llamativa y que sale de fuera de la imagen del pastor y las ovejas, porque está hablando entonces de algo eminentemente espiritual. Ellas oirán mi voz, esas otras ovejas que todavía no están allí en el corral, ¿no? Oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esta expresión, un solo rebaño y un solo pastor, vuelve a aparecer en las referencias al final de la historia, en el juicio final, en el Apocalipsis. Acuérdense de ese texto tan hermoso de Mateo, en el capítulo creo que 20 y pico, donde toma esa imagen del juicio final, y donde el rey viene y se sienta en un trono, y entonces se acercan las ovejas y los cabritos, y él separa a unos de otros. Y allí, ¿cuál es lo maravilloso de ese texto? Lo maravilloso es que se expresa el criterio con que el rey va a juzgar a cada uno. El juicio final no va a ser porque uno puede decir, yo estudié un montón, pensaba todos los días en Jesús. No, nada de eso. El juicio va a ser solamente por las obras. Es como si el rey dijera, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste en tu vida? Porque después él va a decir, todo lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Porque él le dice a un grupo de ovejas así, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve preso y me visitaron, estuve enfermo y me fueron a ver. Y lo maravilloso es que estas personas le dicen,
¿pero cuándo te vimos? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos dieron de comer, dieron de beber, visitaron al enfermo, no por Jesús. No lo hicieron por Jesús. Lo hicieron porque era otra persona necesitada. Y entonces Jesús dice, cada vez que hicieron eso, lo hicieron conmigo. Ese es el corazón del juicio de Dios. De modo que el juicio de Dios no está basado en lo que yo estudié, en lo que recé toda la vida, no, en las obras. ¿Qué hiciste? Así entonces aquí también Jesús va en busca de otras ovejas que por el momento todavía no están ahí junto al rebaño. Pero dice, son mías, tengo otras ovejas, son mías, me pertenecen. Mi Padre me los dio y yo tengo que ir a buscarlas también a estas. Pero a estas dice, ellas oirán mi voz. Y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y después termina con esta frase extraordinaria que nos dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Acá en el versículo 11 se dijo, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero ahí el término griego hace referencia a que el buen pastor arriesga, se cansa, va a buscar a las ovejas, defiende a las ovejas, todo eso. Pero aquí, en el versículo 18, yo doy mi vida por las ovejas, está hablando de otra cosa, está hablando justamente de la muerte de Jesús. Este pastor ama tanto el rebaño que su padre le dio, que en un momento va a poner en juego su propia vida y va a estar dispuesto a ir a la muerte para salvar a estas ovejas. Entonces aquí, por eso él dice, nadie me quita la vida, porque yo doy mi vida para recobrarla. Tengo el poder de darle y de recobrarlo. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Fíjense qué hermosa intimidad que Jesús nos cuenta aquí. No solamente de su trabajo con las ovejas, con cada uno de nosotros, sino con lo que Él está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Nos conoce y nos ama tanto, está tan comprometido con nuestra vida que está dispuesto a dar su vida para salvar nuestra vida. Bueno, a causa de estas palabras, después se dice, se produjo una gran división entre los judíos. Muchos de ellos decían, está poseído por un demonio y delira. ¿Por qué lo escuchan? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un endemoniado puede abrir los ojos de los ciegos? Porque este capítulo comienza, digamos, al final de la curación del ciego, ¿cierto? En capítulo 9. Bien.
digamos que haber avanzado más, porque yo soy muy alarguero. Pero esta imagen del pastor deberíamos, digamos, llevarlo a nuestra profunda intimidad. Tendríamos que tratar de leer mi conducta, mis deseos profundos, mi manera de relacionarme desde este texto. El pastor me conoce mis inquietudes, conoce mis posibilidades, mis miserias, sabe cuando voy por el camino errado, sabe cuando yo mismo me pongo en el camino de los ladrones que me terminan dañando. Pero también nosotros podemos descubrir en esta mirada interior de que este pastor no es un pastor buenito, es un pastor digno de su misión. Tiene tanta firmeza en su misión, en el papel que le dio el Padre, que nunca nos va a abandonar. El pastor es el que sale en la búsqueda de las ovejas que se pierden. Y Dios siempre va a estar en la búsqueda de nosotros cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nos olvidamos. Y no solamente que Él nos va a buscar, sino que Él ha mostrado y muestra cada día que está dispuesto a dar su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un precio que está expresado en la vida del pastor. La vida del pastor es nuestra dignidad, está allí, en esa voluntad del pastor que dice: yo doy mi vida por mis ovejas. Así que ojalá que, fíjense que son pocos versículos, ¿no es cierto? Son 20 y algo de versículos. Podríamos volver a leerlo y tratar de escucharlo interiormente, reconocer la voz de Jesús en nuestro interior. Y si no, preguntarnos, ¿qué característica, cómo es la voz de Jesús en mi vida? No solamente en alguna que otra experiencia ya lejana, no, concretamente en mi vida hoy. Incluso uno puede decir, bueno, debo reconocer que hace mucho que no escucho la voz de Jesús. Y entonces uno puede decir, bueno, me voy a acercar a este buen pastor otra vez. Este buen pastor que busca todo mi bien, que me defiende, me protege. Bien. ¿Hay alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer ustedes? Está tan claro que no... No se anima a preguntarte, Luis. No, es que está muy claro. Ah, bueno, ven. Está muy... A mí lo que llama la atención, digamos, el nombre que acá dice el mercenario, que el asalariado, digamos, el interés, lo que le mueve sería como el dinero, o digamos, o lo que recibe y no le interesa tanto la vida de la mujer. Sí. Y después, quizá
cómo sería discernir la generosidad de alguien con un interés y la generosidad desinteresada de alguien hacia nosotros. Ese discernimiento es difícil en la vida cotidiana, práctica. Es una pregunta. Claro, y hay que discernir para tratando de descubrir en realidad uno se tiene que preguntar, bueno, yo en realidad ¿qué necesito yo? Más allá de por ahí necesidades materiales básicas, elementales, vamos a decir, bueno, no me alcanza el sueldo, bueno, necesito, bueno, pero espiritualmente, necesito grandes cosas en realidad para ser yo mismo. Porque este discernir entre la generosidad de alguien que uno dice, bueno, un poco excesivo, y si alguien es verdaderamente generoso, siempre te tiene que acercar al bien. Siempre en el acto de generosidad del otro, uno tiene que detectar, ver claro que es el bien. Si no ves si no ves el bien, no lo recibas. No lo recibas. Pero nunca, Padre, es necesario dar lo que sobra. Hay una parte en un pasaje también que dice que no hay que dar lo que se sobra. También en los misterios gozosos, cuando nace Jesús, también nos significa el desprendimiento de todo lo terreno. Sí. Por eso cuando usted también decía que tiene mucho que ver esto con la palabra, digamos, cuando dice usted que no es un pastor bueno, podríamos decir que es un pastor inmaculado. Sí. Sí. Yo creo, Sí. hermano, yo creo de que primero tenemos que reunir las ovejas. Lo primero que tenemos que hacer, está abierta la puerta, pero las ovejas no se acercan. Yo creo que primero tenemos que reunir las ovejas al corral, llevarlas al corral. Bueno, ustedes saben de que ha comenzado hace unos domingos atrás una experiencia en la iglesia que se llama el sínodo. El sínodo que el Papa llama y que va a estar presente en las parroquias, en las diócesis, durante todo 2022 y hasta el 2023 finaliza recién. El sínodo, busquen en internet, bueno, yo se lo pasé, si quieren pídanselo a Raúl, lo tiene. Hay un documento que es la preparación del sínodo. En esa preparación está todos estos elementos que está presente aquí en este texto del Buen Pastor. El Papa dice, hay que escuchar a todos los cristianos, absolutamente a todos, especialmente a los que están alejados, a los que están en el margen de la vida, los marginados, los que no tienen voz. Hay que ir en búsqueda de esto para escucharlos, porque la iglesia no es de unos pocos, es de todos. Y entonces el sínodo justamente expresa eso. Por eso, como cristianos del siglo, este siglo XXI, tendríamos que prepararnos para una nueva iglesia que va a sacar un montón de paredes, de muros que fue creando la iglesia misma o nosotros mismos, para no relacionarnos con el otro, el Papa dice, es necesario salir en búsqueda de todos, porque iglesia son todos los bautizados.
Somos nosotros. Somos nosotros y todos los bautizados. Bien. Va a estar bueno eso porque eso también va a servir para renovarnos y nosotros desde el lugar de ovejas que estemos poder renovar a otra oveja o ayudar. Sí, es muy importante que lean el documento ese de la preparación del sínodo, porque ese documento te da un montón de elementos para relacionarnos, para ir en búsqueda, para acercarnos a la persona, incluso para dejar que otra persona se acerque a mí y también me ayude a preguntarme, a cuestionarme cómo vivo mi vida cristiana. Y especialmente el sínodo en realidad lo que quiere hacer es abrir el oído de todo cristiano al Evangelio. Todos debemos aprender a escuchar a Jesús. Eso es lo que quiere el Papa. Bien, ¿alguna otra cosa? La próxima, padre. ¿Jueves 2? Sí, puede ser, sí. Puede ser 2 de diciembre. Sí, bien. Entonces vamos a tener otro encuentro el 2 de diciembre. Se ruega traer para ese encuentro la sidra y los pan dulces porque después ya no. Claro, el último. ¿No? No El sé. 17 no sé si lo vamos a hacer. No sé. Bien, ¿escucharon, no? Claro. Estamos No avisados. importa que vengan ustedes, sino que manden pan dulce y sidra. El 2 de diciembre es con sidra y pan dulce, acuérdense. Mandamos, no hay problema. Bueno. Para Bueno, nuestros ¿Qué nos van hermanos. a mandar? Vamos a brindar así. Yo lo como acá y ustedes acá. Cada uno se compra lo suyo. Hay que aprender a compartir. sí. Y bueno, pero estamos tan lejos. Estamos tan lejos uno de otro que nos podemos compartir. Gracias, hermano Luis. Bueno, Muy lindo, muy muchas lindo. gracias, que Dios lo bendiga. Gracias, Igualmente, hermano. padre. Que Dios te bendiga. Usted también. Dios lo bendiga a usted también. Hasta la próxima. Gracias, Chao, hermano. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Muy bien. Muy bueno. Y eso, viste que